Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más al espacio de entrevistas, por supuesto aquí a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos encontramos en este momento con el director nacional de Extranjería e Inmigración que depende del Ministerio del Interior. Me refiero a Rodrigo Sandoval, a quien primero que todo damos la más cordial bienvenida. Rodrigo, ¿cómo le va? Bienvenido a Antofagasta Televisión. Muchas gracias, muy amable por invitarme. Director, usted decía justamente en una pauta convocada en la ciudad de Antofagasta, no somos un país de puertas abiertas, sino un país que acoge, ¿no?, Así es. A los inmigrantes. Cuéntenos un poco, explíquenos un poco parte de esa afirmación. La migración es un fenómeno social, es una realidad. Luego es un poco cándida la pretensión que tienen los estados en pretender que a través de del control migratorio y sus políticas migratorias van a regular en forma absoluta o van a controlar cuánta gente entra, cuánta gente sale de su frontera. Lo que el Estado tiene que propender es a establecer en qué términos se da ese flujo, cómo lo ordena, cómo lo controla, cómo lo adecua a sus propios intereses y a las conveniencias de su propia población. En ese sentido, Chile, en lugar de ser un país de puertas abiertas, como a veces se caricaturiza, se trata de un país que es un país de acogida, en el cual cualquier persona puede venir y en la medida que se adecue a las condiciones que nosotros como chilenos nos hemos impuesto y en la medida que sea posible, respetando sus propias identidades nacionales, es un país que recibe y recibe bastante bien. Director, ¿cómo se pueden adecuar estos inmigrantes si no existe una política migratoria en la actualidad? Efectivamente, la ausencia de política migratoria es una demanda permanente, aunque existen algunos antecedentes formales al menos que permiten cuestionar un poco esa afirmación. El año 2008 la presidenta Bachelet dicta lo que es conocido como el Instructivo Presidencial número 9, que justamente establece una política migratoria a nivel nacional. Esa política migratoria establece una serie de principios dentro de los cuales se encuentra precisamente el que Chile es un país de acogida y en que Chile favorece e incentiva la regularización migratoria. Esa política migratoria, sin embargo, no podemos pretender que, pese a ser declarada como tal, constituya una política integral, que es lo que sí se demanda en materia migratoria. Y como usted bien señala, se trata de una cuestión pendiente que el Estado, por lo menos esta administración, está dispuesta a asumir. Es un imperativo de esta administración el justamente terminar estos 4 años con una política migratoria consensuada. Director, ¿por qué cree usted que no se ha tenido quizás la voluntad para instalar una política migratoria efectiva, de verdad, más no solo una ley de migración que en el fondo no regula ciertos puntos en esta materia? Sí, porque existe una ley que es la Ley de Extranjería y mi departamento se llama Departamento de Extranjería y Migración. Hay una constatación que nosotros hacemos y es que efectivamente nosotros tenemos mucho de extranjería, somos bastante eficientes en eso, si me perdona la falta de modestia, pero tenemos muy poco de migración, porque las migraciones son fenómenos complejos y fenómenos que se estudian muy a largo plazo. Por esa misma razón es muy difícil para estados como el chileno, que somos muy poco dados a la anticipación, al ver las cosas a más largo plazo, poder abordar estas políticas, estas materias con esa perspectiva. Yo creo que por esa razón se requiere mucho estudio, se requiere mucha anticipación y en ese aspecto yo creo que hay un movimiento interesante de tipo académico en el norte del país, sobre todo. Aquí en la misma Universidad Católica del Norte hay algunos ejercicios bastante interesantes de empezar a estudiar el fenómeno migratorio y ese es el primer antecedente para nosotros empezar a fijar una política migratoria, el cómo primero nosotros entendemos cómo se da este fenómeno, cómo queremos que se dé, cómo entendemos que para Chile es conveniente que estos flujos migratorios lleguen a este país y cómo vienen a favorecer nuestro crecimiento. Director, el senador de la región de Antofagasta, Pedro Araya, propone que los extranjeros, antes de ingresar a nuestro país, concurran con un seguro de salud, de manera de no colapsar el sistema actual público. ¿Usted estaría dispuesto a apoyar, por ejemplo, esa iniciativa en particular? Yo estaría dispuesto a apoyar todas las iniciativas que signifiquen asegurar el igualitario acceso de las personas, sean nacionales o sean extranjeros, a los derechos básicos. Dentro de eso se encuentra el de la salud. Habrá que ver en el caso concreto si será a través de esta iniciativa que plantea el senador Araya, no la conozco personalmente, estoy dispuesto a estudiarla, o habrá que ver si hay otras alternativas. Lo importante es tener en claro que tiene que haber un equilibrio entre dos situaciones. Por un lado,
efectivamente existe la necesidad de dar continuidad y asegurar que los chilenos sigan teniendo acceso a la red de servicios de salud y a los demás servicios sociales, pero también al mismo tiempo hay que asegurar a los extranjeros que también cotizan o que también aportan a la economía, que tengan acceso a un derecho humano básico como es el derecho a la salud. ¿Y el Estado está preparado para brindar ese acceso a todos aquellos inmigrantes que quieran llegar, por ejemplo, al país o a la región de Antofagasta, para ser más específico? El Estado debe estar preparado, como para cualquier fenómeno social, como ¿Lo lo es está la migración? o debería estar preparado? El Estado hoy día yo siento que no. Yo siento que esa es una tarea pendiente. Nosotros tenemos un desafío, tenemos una deuda también con nuestros migrantes. Efectivamente, las mismas situaciones que la gente acusa acá, que son de falta de acceso a determinados servicios y que a veces la gente siente que están en competencia con el acceso a los mismos servicios de los nacionales, es una constatación de que efectivamente el Estado no ha sido capaz, tradicionalmente, esto no es un tema de una gestión, esto es un tema histórico nuestro, de entender que la migración es un fenómeno que está llegando hace tiempo, que está para quedarse y que no tiene ninguna, pero absolutamente ninguna seña de retrotraerse. Por lo tanto, nosotros como Estado, ¿qué tenemos que hacer? Por lo menos a mi modesto modo de ver, es empezar a ver cómo nosotros integramos, asumimos esa realidad y cómo nosotros le damos un enfoque que permita que crezcamos tanto las personas que vienen como las personas que ya estaban acá. Solamente un comentario. Hoy día, a nivel de estudios de migración, a nivel internacional, la gran discusión no es qué pasa con las sociedades de acogida como la nuestra que recibe la migración, tampoco es qué pasa con los migrantes que llegan. La gran duda hoy día es qué es lo que pasa con las sociedades de origen, que están perdiendo a la parte más importante de su capital humano, sus hombres y mujeres jóvenes, los que están para hacer crecer la economía, y sin embargo se vienen a países como el nuestro. Lo que trato de decir con esto es que lo que nosotros a veces vemos como, o en algunos sectores se ve como un problema, se trata de algo que otro país está perdiendo y que viene a crear riqueza, a crear productividad acá. ¿Esta política migratoria podría restringir o ser más riguroso en términos de entregar visas, por ejemplo? La visa es una más de las distintas herramientas que tiene la política, la extranjería, que es una parte integral de la política migratoria. Pero lo que uno tiene que ver es que las visas no solamente uno las puede ocupar en términos de restringirlas o ampliarlas, también yo puedo ocupar las visas como crear incentivos para que determinados tipos de personas vayan a determinados lugares de mi territorio, por ejemplo. Si yo tengo un área de mi país en donde me faltan, por ejemplo, especialistas médicos, yo quizás a través de las visas puedo incentivar o desincentivar que esos especialistas lleguen a un determinado lugar. Que generalmente uno tiene que evitar, nosotros recomendamos evitar el ver las visas solamente como una herramienta que permite restringir la migración. A veces puede favorecerla y a veces, la mayoría, puede encauzarla. Director, ¿cómo logramos metas como país, como por ejemplo terminar con los campamentos, si hoy tenemos, valga la redundancia, campamentos, por ejemplo, en Antofagasta, que se componen en un 100% de inmigrantes? Entonces, ¿cómo atendemos a ciertas metas que tenemos como país si tenemos esta otra realidad, el producto del fenómeno de la migración también? Simplemente uno tiene que preguntarse cuántas de las cosas que se atribuyen a cuestiones migratorias de verdad son temas migratorios. Porque la existencia de personas que viven en campamentos, obviamente existe una cuanta importante de migrantes que están en esa situación, pero responde a realidades económicas que existían incluso antes de que los migrantes empezaran a llegar en las cantidades que están hoy día. Por lo tanto, nosotros nos deberíamos preguntar qué es lo que pasa hoy día con el uso del suelo, con los precios con el precio de los mismos, con la economía en general, que hace que haya personas, sean migrantes, sean nacionales, que están viviendo en esas condiciones. Por lo mismo, entonces, no estamos preparados para recibir este fenómeno. No, como lo dije, yo creo que el Estado de Chile no está preparado y efectivamente es un desafío para las autoridades, para todas. Es un desafío para nosotros como Ejecutivo, el ser capaces de proponer una mirada distinta, establecer una intersectorialidad que es la que no se ha abordado, con la que no se ha abordado hasta el momento el problema migratorio, porque no es un problema ni del Ministerio del Interior, ni del Ministerio de Salud, ni del Ministerio de Educación, ni ningún otro en particular. Es una lógica integral que uno tiene que ocupar para abordar un problema que es integral, que es masivo, que es transversal y que, como el que usted señala respecto a la vivienda, al cual no estamos dando respuesta adecuada. Eso es una realidad. ¿Cuáles serían en esta línea los próximos pasos a seguir, director? El primer paso a seguir es que nosotros como Estado estamos asumiendo esa realidad. Aquí hay una política migratoria, hay una declaración de política migratoria que es la que señala el instructivo número 9 de la presidenta Bachelet de su primer gobierno, que está vigente,
y a partir de eso se considera la constitución de un Consejo de Política Migratoria. Ese es un consejo que ya está implementándose y que va a aunar los esfuerzos de distintas reparticiones públicas en la materia. En segundo lugar, lo que hay que hacer es redefinir el modelo migratorio que está bajo el amparo del decreto ley, que actualmente es la ley de extranjería y que está estructurado a partir de un paradigma migratorio que es propio de la doctrina de seguridad nacional, que primaba el año 75, que es cuando se dictó. En ese paradigma migratorio nosotros tenemos una realidad que está absolutamente desfasada y ese es el segundo paso. Director, bueno, se nos va el tiempo de la entrevista. Quiero dejar las cámaras por si quiere entregar algún mensaje o algo que destacar a la ciudadanía a propósito de estos temas que hoy hemos llevado sobre la mesa. No, en primer lugar, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y decirle a la ciudadanía que simplemente piense que aquello que nosotros a veces vemos con temor o aquello que nosotros a veces vemos con preocupación es algo que en otros países están extrañando y por tanto nosotros tenemos que ver cómo nos estamos viendo favorecidos por la migración. Todos los estudios, todas las personas que se han dedicado a estudiar a esto entienden que la migración es una oportunidad, no es una amenaza. Por lo tanto, lo que nosotros como un país inteligente debemos hacer es ver cómo esa oportunidad que tenemos la ocupamos en beneficio de los migrantes, de nosotros y también de aquellas personas que quedaron en los países de origen. Director, agradecemos su tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bien, de esta forma despedimos una vez más el espacio de entrevistas. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.